Para empezar, tenemos que explicar qué es una malavisión. Según la leyenda popular, Malavisión es un espíritu maligno que mora en las profundidades de la selva y que se alimenta del cerebro de las personas que osan a pasar por allí en tiempos nublados o por la noche. Según cuentan algunos, si es que hay una persona que llega a ver a Malavisión, enloquece si es que no llega a morir y ya no hay forma de que vuelva a la normalidad, a no ser que un sacerdote o alguien que practique magia muy poderosa le libere de esa maldición. Algunos que lo han visto dicen que tiene la forma de una mujer o de un árbol enorme y gigantesco y que lanza alaridos de dolor, de quejidos, alaridos muy prolongados que en caso de que un hombre o una persona que pasa por el bosque a medianoche llega a escucharlo, si esa persona llega a responder ese grito, Malavisión se le aparece y chupa su cerebro. Eso es Malavisión. Y empezando a contar la historia que les estaba diciendo en el título, hace como 30 años, don Epifanio era un productor de carbón que vivía en la ciudad de Yaguarón. Ahí más o menos en el mes de mayo o de junio, llegó un momento dado en el que durante muchas semanas empezó a lloviznar mucho, tanto así que el sol ya no salía, lo que era muy improductivo para el productor de carbón. En cierta ocasión, el sol salió y los maderos para preparar el carbón empezaron a secarse y el tiempo estaba de nuevo apto para el trabajo. En una ocasión, los empleados no se fueron a trabajar y don Epifanio pensó que era una pérdida de tiempo y de dinero, así es que empezó a trabajar él solo. Colocó mucha leña y le prendió fuego, pero accidentalmente cayó entre las ramas incendiándose y murió quemado. Murió totalmente calcinado y nadie pudo salvarle. Según dicen, el espíritu de don Epifanio quedó en esa parte de Yaguarón y durante los días nublados o cuando llovizna se suele escuchar que grita, que lanza alaridos, quejidos de dolor, como si se estuviera muriendo quemado. Y muchos pobladores de ese lugar han dicho que escucharon esos gritos durante las noches como esas. Y una ocasión a mí me tocaba pasar por ese bosque y alguien ya me había advertido que no pase por ahí porque podía pasarme eso. Yo simplemente expliqué, dije que no creía, que no podía ser posible que eso pase y desoyendo las recomendaciones que mis amigos me dieron para que no pase por ahí, igual pasé. De todas maneras, tenía deseos de ver algo. Me adentré al bosque y en un momento dado, cuando estaba cerca de un arroyito, un pequeño cauce hídrico que surcaba por allí, era alrededor de las 10. Era también un mes de junio, pero hacía muchísimo frío, excesivamente frío, y yo tenía que irme a mi casa y el cielo estaba totalmente despejado, totalmente salpicado de estrellas, nada nublado como para decir que era propicio para que aparezca algo. Y estaba un montón de paja por todos lados y entonces yo me quedé, miré a mi alrededor, había luna llena, estaba 100% iluminada la noche. Era una noche bellísima, se podía ver por todos lados, más allí que no había árboles en esa zona. Entonces me fijé que muy más hacia el oeste, hacia cierta parte, había algo así como un bulto que me llamó la atención y me quedé para mirar.
Estaba como a 70 o 80 metros de mí y se veía claramente algo que se movía. Yo pensaba que era una vaca o algún ganado que estuviera por allí. Entonces di un alivio, pero no me asusté tanto. Y cuando di un paso, una especie de ruido parecido al viento comenzó a soplar directamente hacia mí. Algo así como... Y el viento venía algo así como en zigzag, zigzagueando y movía la paja de esta forma. Movía la paja así. Y yo me quedé paralizado, como si tuviera parálisis de sueño. Esa sensación me dio. Intenté gritar, intenté correr, pero no pude. Entonces, al detenerme, di 3 pasos y al detenerme, por el miedo, supuestamente, el viento o lo que parecía que se acercaba a mí se detuvo. Entonces di otro paso y al dar otro paso, el mismo ruido, el mismo sonido zigzagueante que parecía ser que era viento que movía la paja de esta manera, hacia mí y yo volví a quedarme y se volvió a detener. Ya supe que estaba metido en problema, estaba metido en un gran problema. Ese bulto que parecía estar a 80 metros desapareció y apareció casi a 20 metros de mí. Aún era difuso, aún no se entendía qué era. Y después dije, voy a correr. Cuando di otro paso, lo que parecía ser ese viento o lo que era que se acercaba a mí, volvió a soplar, volvió a hacer ese y volvió a zigzaguear entre las pajas y al darme cuenta parecía que era una montaña de leñas gigantescas, leñas gruesas, enormes, de árboles gigantescos que me rodeaban por todos lados y pensé que me iba a volver loco de tanto susto, de tanto que me estaba pasando eso. Entonces decidí quedarme y la cosa esa, lo que parecía ser un montón de leña que estaba a mi alrededor, se quedó. Yo también me quedé. Lo único que hice fue poner mi mano en mi cintura. Tenía un cuchillo como de cazador, un cuchillo como de Rambo tenía por mi cintura. Era la única protección o defensa que tenía, pero definitivamente eso no me iba a servir para nada. Entonces lo que hice fue dar un paso y esa cosa que parecía ser un viento volvió a soplar y acercarse mucho más a mí, hasta que se quedó como a 3 metros. Ya se podía ver algo más o menos, se podía ver la forma de una persona entre la enorme cantidad de leña de maderos que había a mi alrededor. Y yo pensé, voy a correr o me voy a quedar aquí. Y era muy difícil, entonces me quedé y en tanto que yo me quedaba, que no gritaba, que no hablaba, que no me movía, la cosa esa que estaba ahí tampoco se movía y tampoco me atacaba. Y a pesar de los 5 o 4 grados que hacía a esa hora en aquel mes, yo estaba completamente mojado del sudor. Tanto que quería quitarme la bufanda, quería quitarme la campera, quería quitarme todo lo que tuviera encima de mí. Mi camisa y la remera que tenía debajo de la camisa está totalmente empapada, estaba mojada, como si estuviera trabajando bajo el sol cuando hay 37 o 38 grados de calor. Así estaba. Y estaba muy agitado y mi boca estaba totalmente seca, pero estaba vivo. Me quedé un rato más allí y me di cuenta de que algunas personas hacia el caminito estaba acercándose. Eran mariachis que también iban a pasar por allí, que seguramente no conocían de la historia y que utilizaron ese camino esa vez. Yo miré, sentí un gran alivio cuando les vi. Ellos me preguntaron qué estaba haciendo allí. Evidentemente ellos no vieron lo que yo veía, ese bulto gigantesco enmarañado de leñas y maderos. Yo les expliqué qué pasó y me dijeron que era peligroso y que podía ir con ellos. Cuando ellos pasaron, todo desapareció, no ocurrió nada más.
Caminé con ellos hasta llegar a un camino vecinal que estaba casi a 5 kilómetros de allí. Volví a sentir frío y toda la experiencia aterradora vivida también, y eso fue lo que me ocurrió. Si este video te ha gustado, te pido por favor que te suscribas a mi canal. Cualquier momento volveré a subir historias de terror, historias, experiencias parecidas, ya sea real o imaginarias. Y por favor dale me gusta y compártelo también con tus amigos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el lugar del mundo en el que te encuentres.